¿Qué pasa, mi pana? Suelten a las mujeres ahora mismo, ¿vale? ¿Dónde saliste Tranquilo. tu peluche? Es mejor que no te metas si no vas a quedar bien tieso. Dios mío, pero si es el Robocop del aeropuerto. El gorila está en el suelo. Dejen a las mujeres en paz, mi pana, para terminar esto por las buenas. Entonces me metas a Redentor porque puedes salir crucificado, ¿me oíste? Suéltenlas ahora mismo, mi pana, porque se están jugando todos los números de una rifa y se la van a ganar. ¿Y quién te llamó a ti? ¡Ridículo! ¡Párate ahí, desgraciado! ¡Tomo, vale! ¡Un maldito tomo! ¡Tiene chaleco antibala! Ahora vino tu redentor a salvarte de un delito que hace un rato. Suelten a la mujer o explotamos todos aquí. ¡Mirarse, no, mirarse! ¡Ay, mami, mi carrito! ¡Ay, amor! ¡Carro lo de menos! ¿Tú no te acabas de dar cuenta que ese Robocop, ese policía nos acaba de salvar la vida? ¡Ay! Hay que agradecerlo. Lo siento, señora, no puedo hacer más nada. Mi arma de reglamento me la quitaron por esto. Bien merecido que lo tienes, por patán, por gorila, por bruto, por abusador. A lo mejor tú también merecías, muchachita, que te dejara con ese par de malandros. Y entonces, estúpido, ¿por qué no lo hiciste? Chiqui, por favor, ¿no te das cuenta que el joven nos acaba de salvar la vida? Ay, sí, claro, mamá. Seguro son compinches tuyos, la cuerda de malandro eso. ¿Verdad? Seguro son panitas tuyos, Pues fíjate que no, mija. Mis amigos son pobres, pero no malandros. Ay, ni que hubiera mucha diferencia. Chiquinquira, por Dios. Discúlpela, lo que pasa es que está muy nerviosa por lo del atraco y además los delincuentes le robaron su carro. Bueno, lo primero que tienen que hacer, señora, es ir a poner la denuncia. Si quieres, yo la llevo a la central. Y así matamos 2 pájaros de un solo tiro. ¿Qué? Yo montada en tu carro, gorila. Ni muerta, ni muerta. Me hubiera montado en esta cacharra de mala muerte. Ay, Dios mío, voy a tener que ir donde una bruja para que me quite esta mala suerte, que es lo último. Ay, pero no te quejes, hija. Agradece a este muchacho que nos está llevando. Ay, mamá, hubiéramos agarrado un taxi. Pero es que él es policía y así, que viene más rápido. Ay, qué policía ni qué nada. Mamá, ¿no viste que le quitaron la pistola? Por tu culpa, mija, por tu culpa. Yo, señora, que su hija es una histérica. Mira, grosero inmundo, histérica será tu madre, ¿oíste? ¡Patán, gorila! ¡Imbécil! Chiquinquira, por favor. No me vengas con tu filosofía de grandeza. Está viendo, señora. Eso fue lo que tuve que hacer yo en el aeropuerto para que su hija me dejara. Yo creí que nos iban a matar. Yo no sé qué hubiéramos hecho si no llegas a tiempo. Entregar el carro sin resistir. Es lo mínimo para salvar la vida. Oh, ¡ay! ¡Ay! Me arde toda la cara por tu culpa, imbécil. ¡Ay! Ojalá y la pierdas, ojalá y pierdas tu vida. ¿Quieres callar? No seas tan exagerada, mija. Más dolor debes sentir cuando te despilas las piernas. Eso no es problema tuyo, gorila, animal, patán. Ya, Uy. basta, por el amor a Dios, chiqui. Cállate, porque si no te voy a amordazar otra vez. Uy, no me da la gana de callarme, no me da la gana de callarme porque quiero que todo el mundo se entere de que eres tú. ¡Patán! Chiqui, deja el escándalo. Vas a terminar presa, hija. Que definitivamente no te pareces a tu madre, mija. Ojalá y nunca más te vuelvan a aceptar en este cuerpo policial. Ojalá y te pudras en la calle, gorila. Carreño, ¿qué haces tú aquí, chico? Patán es poco. También es un farsante porque nunca me dijo que era policía. Me torturó psicológicamente y yo no sabía qué iba a hacer de mí. ¿Cómo querías tú que yo te dijera que era policía? Será para que lo gritaras por los altoparlantes del aeropuerto, mija. Comisario, se lo fregaba la operación, por eso tuve que amarrarla. ¡Mentira! Eso fue abuso de poder, brutalidad policial y atropello. Este hombre es un psicópata. No puede seguir trabajando en este cuerpo policial. Mire, mientras estamos en esta aclaratoria, el señor tiene una medida de suspensión. Pues debería votarlo, votarlo. Mire, señorita,
disculpe una cosa. ¿En algún momento el funcionario aquí presente trató de violarla? Bueno, tanto como violarme, no. Pero ganas no le faltaron al muy cretino. Mira, Caridad. Quédate tranquilo, Carreño. Yo creo que lo mejor que se puede hacer aquí es que aclares esta situación frente a la prensa. ¿Ya está? ¿Cómo es la cosa? ¿Y ustedes creen que toda la humillación y el estrés por el que yo pasé se acaba con una simple visita al periódico? Cantidad de incompetentes, corruptos. Pero esto no se va a quedar así, mamá. Aunque tenga que hundir al resto de la policía del país. ¿Pero qué pasó? ¿Qué te dijo el comisario? ¿Qué me va a decir, mamá? Que su pupilo es un santo. Le faltó poquito para regalarme una estampita de él. Ya te lo dije, vamos. Ya puse la denuncia del carro. Y yo puse la torta. ¿Cómo es la cosa? Que traté de denunciar al mono ese con el comisario, haciéndole ver que es un enfermo mental. Pero resulta, mamá, que como aquí el tipo no me violó, no ha pasado nada. Mi amor, yo te lo dije. Ese muchacho cumplía con su deber. Así como lo acaba de hacer al defendernos de los maleantes. No tenía ni un arma en la mano. Chica, prácticamente es un héroe. Sí, claro. Con una granada fragmentaria, hasta el viejo segundo se vuelve Superman, mamá. Pero si a ti no te importa el sufrimiento de tu hija, no importa, yo voy a hacer cualquier cosa para hacerme respetar. Es que no lo puedo aceptar, mamá. Ni lo sueñes. Lo que me hizo ese desgraciado no se puede quedar impune. Hija, estás hablando igual que tu padre. Y tú como si no fueras mi mamá. Mamá, es que no te das cuenta que ese tipito acabó con mi carrera y prácticamente con mi vida. Hija, mira, si él va a la prensa y desmiente todo, mira, vas a quedar libre de ese escándalo. ¿Por qué no le das una oportunidad? Una oportunidad a ese para que me desintegre. No, para que desmienta lo que salió en la revista. Mamá, las cosas no son así como así. Mi foto no se le va a olvidar a nadie. Que no lo pueden entender. Claro que sí. Mira, dentro de una semana nadie se va a acordar de todo eso. Chiqui, ¿para dónde vas? ¿Me tienes que acompañar a buscar a Mateo? Nada que ver. Por culpa tuya y de ese cachivo impertinente que estamos donde estamos. De tú si te da la gana. No se preocupe, señora. Yo la llevo para su casa. ¡Anda! ¿Qué estás esperando? ¡Móntate en el espantomóvil ese! ¿Es que no escuchaste que el guachimán te va a buscar a tu cachifo? Pero bueno, Chiqui, ¿qué modales son esos? ¿Ah? Pareciera que no hubieses estudiado en una escuela de señoritas. Es que a uno se le sale la clase cuando tiene enfrente a un patán como este. Agradecida deberías estar de él, porque de no ser por él, aquel par de maleantes me tendrían secuestrada y viviendo un horror. No se preocupe, señora. A quien tiene que agradecerle su hija es a usted. Si ella hubiese estado sola, yo no muevo ni un dedo. Vamos a ver si con este susto la niñita aprende a ser gente. Pero si eso es lo que a mí me sobra, imbécil. A ser gente deberías aprender tú. Y creo que te va a costar bastante. ¡Taxi! Pero hija, ¿para dónde vas? Me tienes que acompañar a buscar a Mateo. Dile a tu Mel Gibson devaluado que te acompañe. Que te sirva de chofer para que se mete unos reales para matar el hambre. Yo con este no voy ni a la esquina, mamá. Pero, Chiquinquira, Se lo dije, señora. A mí no me cuesta nada traerla para este barrio porque yo vivo por aquí. qué casualidad. No sabes cuánto se lo agradezco. Señora, discúlpeme que sea tan... ¿qué? Sí. Que sea tan curioso, pero... ¿Quién es ese tal Mateo que usted busca? Mi chofer. Lo que pasa es que la malcriada de mi hija lo despidió y yo quiero pedirle que vuelva. Señor, usted me va a perdonar por lo que le voy a decir, pero su hija le salió bien sangre chincho, yo. Bueno, ella es un poco caprichosa y a veces grosera, pero en el fondo no es mala. Será en el fondo del mar después de ahogarse que no es mala, señor. Mira, me voy a esperar un momentico que voy a darme el cigarro, ¿ok? Sus hijos. ¿Será que esta señora es mamá de todo ese poco muchacho, güey? ¡Hola, mis hijos! ¡Llegó Es que esto se cuenta y no se cree. ¿Cómo una señora con ese corazón tan grande y tan bondadoso va a parir a la mata de la frivolidad, Dios mío? Esa tal Chiqui y esta señora no se parecen en nada, ¿no? No sé cómo agradecerte lo que hiciste por mí. Mira, Franklin, aunque mi hija no quiera reconocerlo, eres como un ángel de la guarda. Yo solamente estaba cumpliendo con mi deber, señora.
Pero es que arriesgaste tu vida por nosotros. Mateo, él solo se enfrentó a los delincuentes que le querían quitar el carro a la Chiqui. Y gracias a Dios que tenía una granada y bueno, eso fue lo que nos salvó. Ah, bueno, y por cierto, aquí la tengo. Ay, Quisiera regalársela para que la conserve de recuerdo. Dios mío, ten cuidado. No, muchacho, guarda eso es peligroso. No tenga miedo, tome. Te volviste loco, ¿vale? Pero bueno, mamá, ¿qué hace este hombre aquí con esa cosa en la mano? Saca inmediatamente esa porquería de mi casa, gorila. Terrorista. Tú definitivamente te volviste loco, policía. Esto es una granada fragmentaria y con eso no se juega. ¿Verdad, pana? Guarda esa guarandinga, que eso puede explotar. No tienes aquí sudando frío. Aquí no va a explotar nadie. Yo solamente quería regalárselo a la señora Muñeca para que la conservara de recuerdo, más nada. ¿Un yesquero? No, con un yesquero nos salvaste. Pero ¿cómo se te ocurrió semejante disparate? Mira, pedazo de bruto. Nos han podido matar, ¿oíste? A mí la verdad que me parece que eso fue una irresponsabilidad de tu parte. Bueno, sea o no sea una irresponsabilidad de mi parte, los malandros no le hicieron nada a las damas, ¿verdad? Eso es lo que importa. Hazme el favor y te vas de mi casa ahora mismo. Nada. ¡Fuera, gorila! Nada de eso, Chiquinquirá. Franklin es mi invitado y se queda a cenar con nosotros. Con permiso, señora, yo me retiro. Si me necesita, estoy a la orden, ¿oye? Gracias, Mateo. Dígale a Rita que tenemos invitados. Tendrás tú, mamá, que te encanta tratar con marginales. Pero a mí no me vas a obligar. Chiqui, por favor, esa no es la manera. No te preocupes, manique ambulante, que yo me voy para mi casa. No pienso estorbarte la digestión. No, señor, usted no va para ninguna parte. Chiquinquirá, él se queda a cenar con nosotros. Pues entonces la que se va soy yo. Porque ni creas que me voy a sentar en la misma mesa donde se va a sentar este gorila. Mira, Chiquinquirá, este señor nos salvó la vida y por él la estamos contando. Así que más respeto. No, pero esto es el colmo de la humillación. Chiqui, por favor, trata de entender a tu mamá. Ella lo único que quiere es agradecerle al Señor, eso es todo. Claro que sí. Es que él nos salvó la vida, ¿verdad? Le salvó la vida a ella. Él es... Franklin Carreño. No se preocupe, señora, que desgraciadamente tuvimos la oportunidad de conocerlo. Gracias a la mía, tengo que galarme al tipo este atravesado por todas partes. Yo creo que el atravesado aquí precisamente no soy yo. Ay, yo no entiendo. ¿De dónde se conocen ustedes? Yo creo que de las malas casualidades de la vida. No seas embustero. Tú nos estás persiguiendo porque lo que quieres es hacernos la vida imposible. ¿Y tú te crees tan importante que yo voy a perder mi tiempo contigo, muchachita? Mucho cuidado, mi novia la respeta, no te equivoques. Ay, muchachos, no se vayan a pelear, por favor, ¿sí? No tengo ninguna intención de ponerme a pelear, señora. No, tú nada más te aprovechas de tu pedazo de placa para andar pisoteándole la vida a todo el mundo. ¿O es que acaso se te olvida que casi matas a mi novio? Mi placa está suspendida por ti. Y lo de tu novio fue un lamentable accidente. Pues gracias a tus lamentables accidentes, a mi novia la botaron del trabajo. Y eso es algo por lo que tú vas a tener que responder. Chiquinquirá, me parece el colmo que lo hayas tratado así después que nos salvó la vida. Pero bueno, mamá, vas a seguir defendiéndolo. Tu mamá tiene razón, Chiquinquirá. El tipo hizo todo lo que estaba en sus manos para sacarlas de ese rollo. Ay, no, amorcito, tú también te vas a poner a favor del gorila ese. No, un momento. A mí el tipo ese me cae de la patada. Pero creo que tampoco tenemos por qué rebajarnos a su nivel. Para mí, él es un héroe. Mamá, por favor, ¿no te das cuenta que ese tipo es un enfermo, un psicópata? Bueno, un momento, pero tú misma me dijiste que el tipo no abusó de ti como dijeron en la revista. No, pero estoy segura que ganas no le faltaron. Mamá, si ese tipo vuelve a poner un pie en esta casa, yo te juro que no me ves más nunca, mami, no me ves. Bueno, no sé, no hay ninguna razón. Tú no has oído hablar de la química. A veces conoces gente que no te cae bien de primera, ¿no te ha pasado? Bueno, casi siempre, mi amor, pero es que tú no eres así, a ti te cae bien todo el mundo. Bueno, pero este tipo no me cae bien. No me cae bien, el tipo abusa de su autoridad. Y aparte nos ve a todos como una manada de niños consentidos que no sé, que lo queremos destruir. ¿Verdad que sí? Ay, deberían expulsarlo de la policía para siempre. Ay, mi Ori, me encanta que pensemos lo mismo de ese patán. Pero no sé, tú tienes algo así como un pique extraño. Algo personal. Personal. Es por mí, ¿verdad? A ti te duele todo lo que me ha hecho ese desgraciado, ¿verdad? Yo sabía, yo sabía que podía contar contigo y que tú te ibas a poner de mi parte. Sí, y aparte es que no solamente eso, el tipo es bien sangre de chincha y aparte es un resentido social. No, y encima de que es policía, se cree que puede andar por la calle atropellando a todo el mundo. Es que no soporto esa actitud que tiene el tipo, ¿sabes? De sobrado, de quítame la pajita a ver si puedes. Un día de estos se me va a acabar la paciencia y se la voy a quitar. Ay, ya, baby, ya, amorcito, ya. Take it easy, baby, take it easy. No, es que de verdad, un día nos vamos a encontrar y se va a saber quién es quién.
Mi amor, ya basta, sí. Vamos a olvidarnos de ese gorila que no vale la pena seguir hablando de él. Solo pensemos en nosotros dos. Así es como me gusta verlos, par de tórtolos. Reconciliados y más enamorados que nunca. Mire, ¿y se puede saber dónde estaba la movida, papá? Yo me recorrí ese barrio de punta a punta buscándote y nada. Pero cuando te lo cuente no me lo vas a creer, pues. ¿Resolviste el rollo de la cifrina, mi viejo? Negativo, mi pana. Tengo que ir a la revista a desmentir todo lo que escribieron de la chamba. No, pero lo bueno viene ahorita. Tú vas a ver. No, que va. No me digas, mi pana, que te tropezaste otra vez con la misma piedra, Franklin. Sí, mi pana, y no te imaginas cómo. Resulta ser que cuando vengo por el barrio, a la chama la estaban asaltando unos malandros. ¿Cómo? No, papá, el pato, ¿dónde tú? Báñate con cariaquito morado, mi viejo. ¿Ah? Me imagino que le dejaste el pelero, ¿verdad? No, mi pana. En ese momento me hubiese gustado ser un zapatero, Jordi, para dejarla con su rollo encima. Pero yo soy un policía, ¿entiendes? Y esa cruz yo la llevo encima, chamo. Además, andaba con la mamá. Bueno, ¿y qué? Esa vieja debe ser una estirada como ella. Nada que ver, brother. Esa vieja es un pan de Dios. Si tú la conoces, no lo puedes creer. Perro, pana, pero si te tiraron a matar, pana. Hijo, pero no hay que llegar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasó? Hombre, mamá, tranquila. Tuve un enfrentamiento con unos malandros, pero no pasó más nada. Y no te preocupes por mi situación en la policía, mamá, porque tú vas a ver que yo lo voy a resolver todo, no te preocupes. Ay, menos mal, mi amor, porque en esta casa no salimos de una para entrar en otra. ¿Y qué pasó ahora? Ay, eso fue como demasiado, baby. Hombre de hierro, lo podemos repetir. Sí, pero después del brindis, después de brindar. Por nosotros. Y porque hacía tiempo que no estábamos así. Solitos y juntitos. Bueno, juntitos estamos, pero solitos no. Tus papás están arriba. Ay, pero eso nos van a bajar todavía, mi amor. Anda, pésame. Pésame, bebé. Ah, chiqui, te estás portando mal. Bueno. Y eso no era lo que tú me pedías. Que me portara mal. Sí, pero cuando estábamos solos. Bueno, imagínate que estamos solitos. Ahora sí que quien te lo pide, baby. Pórtate mal. No, de verdad, creo que no es el lugar adecuado. Mi amor, mira, deberíamos olvidarnos del mundo. Olvidarnos de todo, callarnos y besarnos.